Bueno, vamos a dar lugar a la segunda mesa del día de hoy. Es importante que empecemos para que no nos retrasemos tanto y podamos abordar a cabalidad cada uno de los temas y nos quede el tiempo necesario para la sesión de preguntas, digamos, ¿no? Entonces, vamos a dar paso a la segunda mesa del día de hoy, en la que tengo el honor de presentarles a los tres ponentes, el doctor Luis de la Barrera, el doctor Jorge Nader Curi, y hubo un cambio, una sustitución. El día de hoy, en vez de el doctor Marco Antonio Díaz de León, estará con nosotros el doctor Julio Antonio Hernández Pliego. Sin más, vamos a proceder a darle la palabra al doctor Luis de la Barrera, no sin antes voy a leer una breve síntesis curricular. El doctor de la Barrera es coordinador y fundador del Programa Universitario de Derechos Humanos de la Universidad Nacional Autónoma de México. También fundó el Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad, el ICESI, del que fue director general, y la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, que presidió de octubre de 1993 a septiembre de 2001. Asimismo, fue visitador penitenciario de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, miembro de la Academia Mexicana de Ciencias Penales, profesor de Derecho Penal por oposición de la UNAM y de la Universidad Autónoma Metropolitana y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Ha sido profesor de la Maestría Latinoamericana en Ciencias Penales y Criminológicas que se imparte en la Universidad de Zulia, en Maracaibo, Venezuela. Autor, entre otros libros, de La tortura en México, publicado por Porrúa, que ha tenido 2 ediciones, y El delito de aborto, una careta de buena conciencia, también publicado por Miguel Ángel Porrúa, librero editor. Sus artículos sobre justicia penal y derechos humanos, alrededor de 65, se han publicado en revistas o libros colectivos de Argentina, Colombia, España, Panamá, Venezuela y México. Colabora con una columna semanal en el diario mexicano Excelsior. Bienvenido, doctor. Buenas noches, es para mí un gran gusto estar con ustedes en estas jornadas. Agradezco mucho la honrosa invitación de mi queridísima y admiradísima maestra, la doctora Olga Islas, y de mi también muy admirado doctor García Ramírez, para participar en estas jornadas que celebran sus 15 años, y la fiesta de 15 años en la tradición popular mexicana siempre es una fiesta de gran significado, de gran relevancia, y faltará el vals, faltarán las palabras del padrino, pero habrá reflexión sobre temas muy importantes respecto de nuestro nuevo procedimiento penal, que es el que está plasmado en el Código Nacional de Procedimientos Penales, un código muy importante, más importante que todos los anteriores, porque por primera vez habrá un procedimiento penal para todo el país, en el ámbito federal y en el ámbito común. Solamente quedará dos procedimientos distintos que serán los procedimientos del fuero militar y el que se aplique para los delitos de delincuencia organizada, de acuerdo con uno de los artículos transitorios de la ley. Me entusiasmó mucho escuchar a la subprocuradora, la maestra Mariana Benítez, hablar con ese entusiasmo de los trabajos que llevaron a la elaboración del código y de los trabajos que se están realizando para que el código se ponga en práctica en toda la República. Es sin duda una tarea muy meritoria realizar un código, poner de acuerdo a
a los integrantes de la comisión que se forma para redactarlo y después convencer a los legisladores para que lo aprueben. Y es también una tarea muy importante llevar a la práctica lo que está plasmado, lo que está señalado en la ley. Me toca a mí, sin embargo, un tema que no va a ser muy grato, es muy interesante, es muy apasionante, pero no va a ser muy grato porque me toca el tema de los derechos humanos en el nuevo procedimiento penal. Y hay puntos buenos, puntos positivos, pero también hay puntos negativos. Y como los puntos positivos pues hay que aplaudirles, pero ya no requieren mayor disertación porque ya están ahí, pues me toca referirme un poco a hacer el papel ingrato del aguafiestas, aunque ya no está la subprocuradora aquí, hacer un poco el papel del aguafiestas, de señalar los aspectos que me parece que son violatorios de derechos humanos o de los principios que deben regir un procedimiento penal acusatorio, adversarial, donde el Ministerio Público y el inculpado y su defensor tengan un equilibrio en el procedimiento. No voy a tocar, por falta de tiempo, todos los puntos que me parece que habría que enmendar en el código, y prometo solemnemente que no rebasaré el tiempo que tengo asignado. Entonces voy a tocar algunos puntos en la inteligencia de que no los abordaré todos. Decía por otra parte Voltaire que contar todo es muy aburrido. Entonces voy a tratar de tocar los puntos que me parecen más relevantes y de más urgente reforma. Para empezar, una de las figuras más impugnadas en nuestro procedimiento penal es la del arraigo, que como ustedes saben ha dado lugar a muchísimas arbitrariedades. El arraigo surgió con la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada en la modalidad que hoy lo conocemos. En derecho civil es otra cosa, y en derecho de procedimientos penales también fue otra cosa en un principio. Etimológicamente, arraigar a una persona significa que no la dejemos salir de una circunscripción determinada, pero no significa privarla de su libertad. Entonces, en derecho civil se arraiga, por ejemplo, al demandado, se arraiga al deudor para hacer posible el juicio y en su caso hacer posible el cumplimiento de la sentencia. Y el arraigo penal también tuvo una aplicación semejante. Pero en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada primero y después en los diferentes códigos de procedimientos penales, el arraigo pasó de la limitación impuesta por el juez para salir de un territorio determinado a una privación de libertad sin que aún existieran las pruebas que permitirían a un juez dictar la orden de aprehensión y dictar el auto que antes se llamaba de formar prisión, ahora sería de vinculación a proceso. Dictar el auto que permite que un individuo, el inculpado, sea sometido a un proceso penal. Cuando aún no se tienen estas pruebas, es cuando se aplica el arraigo. Y en la legislación, el arraigo solamente procede en los siguientes supuestos. En el supuesto de que haya riesgo de que el indiciado se evada de la acción de la justicia, es decir, que huya y que entonces no sea posible procesarlo, no sea posible detenerlo. En el caso de que el indiciado represente un riesgo para la víctima, que estando en libertad le pueda hacer daño a la víctima directa,
si no es un delito de homicidio, o a las víctimas indirectas si es un delito de homicidio, o que destruya pruebas y que entonces ponga en riesgo la investigación. Pero en la práctica el arraigo se ha aplicado en muchísimos casos en los que no se dan este supuesto, en los que no se da ninguno de esos supuestos. Y en el sexenio pasado, la cantidad de arraigos fue una cantidad verdaderamente exagerada. Fueron más de 1,000 arraigos los que se concedieron solamente en el ámbito federal, sin contar lo de las entidades federativas, sin que se dieran estos supuestos. Los jueces a los que se solicitaba esta medida cautelar fueron muy obsequiosos, concedieron el 95% de las solicitudes. Y alguien podrá decir, bueno, sí, pero solamente así el Ministerio Público puede ser eficaz, porque tenemos un Ministerio Público que se parece a el mundo de acuerdo con la secta de los gnósticos. Esta secta dice que el mundo no fue creado por Dios. Esta secta decía en los primeros siglos del cristianismo que el mundo no había sido creado por Dios, sino por un demiurgo, un demonio malvado, que entonces hizo el mundo mal. Y ese fue el mensaje que vino a traer Cristo, decían los gnósticos. Entonces yo cuando leo a los gnósticos pienso en el Ministerio Público. Nuestro Ministerio Público mexicano fue creado por un demiurgo para que no funcionara. Porque, aún con el arraigo, les quiero decir que en el 95% de los arraigos concedidos, una vez que transcurrió el arraigo, no hubo elementos probatorios para que el juez pudiera dictar un orden de aprehensión. Fueron arraigos, todo arraigo es arbitrario, pero esos arraigos además fueron inútiles. El 95% de los arraigos. Ahora, en el nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales, nunca se menciona la palabra arraigo. Entonces, quien diga, voy a poner un buscador de esos procedimientos maravillosos que tenemos hoy en nuestras computadoras, voy a poner un buscador de la palabra arraigo y voy a revisar todo el Código Nacional de Procedimientos Penales, pues nunca va a encontrar la palabra y va a decir, bueno, el arraigo por fin fue desterrado de nuestro procedimiento. No, pasa con el arraigo lo mismo que pasa con los camellos en el Corán, de acuerdo con lo que dice Borges. Borges dice, nunca van a encontrar los lectores del Corán una sola vez que se mencione un camello, pero el ambiente del Corán, es obvio, está lleno de camellos, porque es un libro árabe. Bueno, pues nunca se menciona en el nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales el arraigo, pero el arraigo está omnipresente. Por una parte, en un artículo transitorio, como lo dije al principio de mi exposición, se deja vigente la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada en todas sus disposiciones, que incluyen disposiciones procedimentales, y ahí se regula el arraigo. Pero en segundo lugar, el artículo 155, fracción sexta de este nuevo código, establece un arraigo que se avergüenza de decir su nombre. Dice el artículo 155, fracción sexta, que entre las medidas cautelares está el internamiento a, no dice en, porque por cierto al Código Nacional de Procedimientos Penales le haría falta una buena corrección de estilo. Un problema nacional es el de que la gran mayoría de la gente, y lo sabemos quienes hemos sido profesores y hemos tenido que leer exámenes de los alumnos, y hemos sido proyectistas de sentencias, y hemos tenido que leer los agravios del Ministerio Público y las resoluciones de primera. Un mal nacional es que una gran mayoría de los habitantes de nuestro país no sabe redactar, y esto es también aplicable a quienes redactaron el código. Está muy mal redactado, a veces no se entiende lo que se quiso decir. Entonces dice que entre las medidas cautelares está el internamiento a
cuando debiera decir en, el internamiento a institución determinada como medida cautelar. Y se les olvidó a los legisladores decir por cuánto tiempo y decir para qué delitos. Recuerden que el arraigo que está señalado en la Ley contra la Delincuencia Organizada es el arraigo que permite la Constitución. Todos conocen la historia, la voy a repasar muy brevemente. La Corte declara que el arraigo es anticonstitucional. Y entonces uno esperaría que lo que iba a seguir de esa declaración de la Corte era que el arraigo se derogara. Y en lugar de eso, para que el arraigo dejara de ser anticonstitucional, el poder constituyente, es decir, el Congreso de la Unión y las legislaturas de los estados, lo mete a la Constitución. Si lo mete a la Constitución, ya no es anticonstitucional. Pero en la Constitución solo está permitido para los delitos de delincuencia organizada y por un máximo de 40 días que se pueden prorrogar otros 40, un máximo de 80 días. 80 días en la vida de cualquier hombre es un tiempo que se va vertiginosamente. Yo tengo hijos de más de 30 años y cuando vuelvo los ojos hacia atrás me parece que nacieron hace un mes. Se va la vida así. Pero 80 días privado de la libertad para un hombre o para una mujer contra quien no existen pruebas y que en el 95% de los casos, si atendemos a la estadística, no van a existir, a cualquiera le pueden arruinar la vida. Le va a costar el trabajo, le va a costar económicamente, posiblemente le cueste su relación familiar, su relación de pareja, le va a costar su buena fama, que también es importante, y quizá le arruine incluso su proyecto de vida y uno de los tesoros más grandes que tenemos, la alegría. La alegría, este gran tesoro que dice Sabater, no tiene para qué ni para qué, no tiene para qué ni por qué, y que sin embargo es uno de los grandes tesoros que hay que conquistar todos los días, pero que no va a ser fácil conservar cuando estamos hasta 80 días detenidos, cuando anteriormente la Constitución no permitía que la detención, tratándose de los delitos más graves, excediera de 96 horas. Quizá 96 horas no fuera un plazo razonable. Quizá hay averiguaciones previas donde se requiera más tiempo para el Ministerio Público, pero subir esta detención prejudicial de 96 horas a 80 días parece un exceso. Quiero decir con toda honestidad que en algunos casos comprendo que ese plazo de 96 horas puede ser insuficiente. En el caso de Iguala, de los policías de Iguala, de no ser por el arraigo, no tendríamos a ningún policía preso porque no había pruebas en un primer momento, y no sé si las hay ahora, pero lo que ha permitido que haya más de 70 presos, 70 detenidos en el caso de Iguala, en buena parte es el arraigo. Sin embargo, tener a una persona sin pruebas hasta 80 días parece claramente una arbitrariedad. Y entonces, en el nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales, no solamente se conserva el arraigo, sino que se introduce un nuevo arraigo sin los límites que señala la Constitución. Un nuevo arraigo que es tan arbitrario como el anterior, pero además anticonstitucional, porque no respeta los límites respecto de delitos y respecto de duración que señala la Constitución. Después de decir algo tan fuerte, algo terrible en el nuevo código, lo más adecuado para que no se pierda el momento dramático sería dar las gracias y darle la palabra a mis compañeros, que seguramente dirán cosas mucho más interesantes que las que yo pueda decir, pero quiero señalar otras cosas que me parecen también muy importantes. Es el que se nos dice que instaura el código un sistema acusatorio y adversarial. Yo aprendí en clases inolvidables con la doctora Olga Islas, con el maestro Elpidio Ramírez, que este sistema oratorio y adversarial significa, entre otras cosas, como una característica esencial, una igualdad procedimental entre el Ministerio Público y la defensa. Ya no
ya no sucedería cuando se instalara un sistema adversarial y acusatorio, que el Ministerio Público tuviera toda la ventaja en la averiguación previa, que fuera una etapa inquisitiva del procedimiento, que desde el primer momento habría igualdad procedimental entre las partes. Pues bien, el artículo 17 del nuevo Código establece el derecho a la defensa, pero este derecho a la defensa lo establece desde el momento de la detención. Y el derecho a la defensa en un sistema adversarial debería ser desde el momento en que se le informa al indiciado que hay una averiguación previa en su contra y se le debiera invitar a que presente las pruebas que a su derecho convengan. Cuando se le permite nombrar defensor solo hasta el momento de la detención, en todo lo que sucedió antes, que puede ser definitivo, ya no hubo ese equilibrio procedimental. El Ministerio Público pudo hacer lo que quiso, en un país además, donde el Ministerio Público, además de ser terriblemente ineficiente, comete el mayor crimen que la infamia puede soportar: la fabricación de culpables, la compra de testigos. En la resolución que absolvió a Raúl Salinas del homicidio de Ruiz Massieu, dice el tribunal que no puede ser que se haya dado crédito a testigos que fueron comprados. Y esa resolución tiene ya muchos años de haber sido emitida. Se sustituiría, si se aceptara la declaración de un testigo comprado, se sustituiría la tarea del Ministerio Público de descubrir pruebas para inculpar a alguien por la tarea de comprar un testigo para que diga lo que el Ministerio Público quiera. Y se sigue comprando testigos. Esto no es cosa del pasado. A pesar de esa resolución tan importante, se sigue comprando testigos. Y en el sexenio pasado, los testigos protegidos cobraban hasta 50,000 pesos mensuales de salario, y por cada declaración en una averiguación previa cobraban, como los futbolistas cuando meten un gol, una prima adicional. Y a veces se sabía que un testigo había mentido en varias averiguaciones previas y se le seguía utilizando. Y así se echó a perder, por ejemplo, la carrera del general Tomás Ángeles, un militar que llevaba una carrera brillantísima, sobrino nieto del legendario general Felipe Ángeles, y un par de testigos protegidos, Mateo y Jennifer, dicen cosas como de que, bueno, recibió dinero en tal fecha, en tal reunión, y el general Ángeles demuestra que en esa fecha él estaba en Europa con su hija. Y entonces se dice, bueno, el testigo se equivocó de fecha, pero su testimonio sigue siendo válido. Y entonces el otro testigo dice, yo le llevé dinero a su, no recuerdo, a su madre o a su suegra del general Ángeles, a su casa de Cuernavaca, en tal fecha. Y comprueba la defensa que esa mujer nunca ha vivido en Cuernavaca, ni tiene propiedad alguna en Cuernavaca, y no se cae la acusación. Entonces, en un sistema como este, en unas prácticas, en el contexto de unas prácticas como estas, darle esta ventaja al Ministerio Público puede significar en muchísimos casos que cuando ya el inculpado es detenido y nombra defensor, ya lleve, si esto fuera un partido de fútbol, una desventaja de 3-0, que a veces va a ser irreversible porque canchas vemos, árbitros no sabemos. Otro aspecto que hay que señalar es el del sistema de numerus apertus en la prisión preventiva. La prisión preventiva también es una pena sin condena, que a veces, de acuerdo, que a veces es ineludible. No imagino, por ejemplo, a Daniel Arismendi, el Mochaorejas, no lo imagino
en libertad provisional. Esto no lo admitiría la sociedad. Pero la prisión preventiva para un delito que no es delito violento no tiene sentido. Y ahora, aparte de la prisión preventiva oficiosa, es decir, la prisión preventiva que necesariamente debe dictar el juez para ciertos delitos señalados expresamente en el Código, en otros casos, números apertus, en otros casos indefinidos, también puede dictar prisión preventiva. Y la prisión preventiva es una de las razones del gran desastre en que padece nuestro sistema penitenciario. Tengo en este cuadernito aproximadamente unas 30 observaciones de aspectos que me parecen muy graves en el Código, que me parecen violatorios de los derechos humanos, ya sea de la víctima, del denunciante o del inculpado, pero veo que el reloj, como suele hacerlo, ha marchado con una velocidad vertiginosa, y dejo aquí mi intervención agradeciendo mucho su paciencia. Muchas gracias, doctor de la Barrera, por sus observaciones tan agudas y su plática tan amena. Realmente eso hace que las reflexiones se disfruten aún más. En segundo lugar, tengo el gusto de presentarles al doctor Jorge Nader Curi, quien va a hablar de los lineamientos procesales en la investigación. Una breve síntesis curricular del doctor nos dice que es abogado por la Universidad La Salle, que cursó la especialidad en amparo en el Instituto de Especialización Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es maestro en Ciencias Penales por el Instituto Nacional de Ciencias Penales y que se desempeñó como director de la Facultad de Derecho de la Universidad La Salle y como abogado general de la propia universidad de 2002 a 2011. Ha ejercido la abogacía en las materias penal, amparo, responsabilidad de servidores públicos y administrativa. En el servicio público ha sido director general de organización y control del personal ministerial, policial y pericial de la Procuraduría General de la República. Director general adjunto de estudios y proyectos normativos de la Secretaría Técnica para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, mejor conocida como CETEC. Dependiente de la Secretaría de Gobernación, CETEC dependiente de la Secretaría de Gobernación, y director general de Planeación, Capacitación y Difusión de la nombrada CETEC en 2011 y 2012. A partir del 16 de septiembre de 2012 funge como director general de Políticas Públicas, Vinculación y Coordinación Interinstitucional de la Procuraduría General de la República y como tal es secretario técnico de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia. Es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias Penales, de la Asociación Mexicana de Derecho Penal y Criminología, de la que es secretario, de la Sociedad Mexicana de Criminología y de la Academia Mexicana de Derecho Internacional. Además, es director general del Centro de Análisis y Desarrollo del Derecho. Es autor de varios libros y de diversos artículos en revistas especializadas y asimismo ha impartido conferencias en México y en el extranjero. Bienvenido. Ante todo, mi agradecimiento por la invitación que me permite estar nuevamente en el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Muchas gracias a la doctora Olga Islas por esta invitación, al doctor Sergio García Ramírez. Me da mucho gusto saludar a mi maestro, el doctor Moisés Moreno, al doctor Jorge Ojeda, a mis compañeros de mesa y a todos ustedes. Muchas gracias por estar aquí. Ahora que comentaba el doctor Luis de la Barrera sobre esta fiesta de 15 años donde iba a hablar el padrino y decía, ¿quién será la quinceañera? Y pensé, bueno, pues a lo mejor la quinceañera es el Código Nacional de Procedimientos Penales. Pero no puede ser porque es muy joven. Este código, como ustedes saben, de reciente promulgación y entrada en vigor, se encuentra parcialmente en vigor apenas en 18 entidades federativas y apenas ayer entró en vigencia en el ámbito federal en Durango y Puebla. Así que es muy pronto para poder celebrarla, para poder hablar de ese código en cuanto a sus alcances, y además debemos de tomar en cuenta que probablemente se haga viejo muy pronto, porque para el 2016, según estadísticas y estudios que recientemente se han publicado, tomando en consideración que algunas entidades federativas tienen
un sistema de justicia tradicional vigente y lo van a tener vigente durante muchos años, pero además tienen un procedimiento penal acusatorio instaurado a partir de un código estatal y luego viene el Código Nacional, se calcula que hacia el 2016 tendremos en la República Mexicana aproximadamente 80 u 82 sistemas procesales penales distintos. Eso nos habla del problema y del riesgo que corre este joven código en convertirse en viejo muy rápido. Así que bueno, pues mientras todavía hay oportunidad hay que festejarlo. Así que yo lo que quiero en esta intervención es conversar con ustedes un poco acerca de los aspectos más generales que se encuentran en la investigación tal y como lo establece el Código Nacional de Procedimientos Penales. No quiero en esta ocasión hacer un análisis profundo acerca de si está bien o está mal esta investigación, si está instaurada como corresponde de acuerdo al sistema de justicia acusatorio o no, porque como ya les comenté hace unos momentos, apenas estamos empezando a ver cómo va a funcionar este Código Nacional en la República Mexicana y por lo tanto los ajustes, las opiniones y eventualmente los cambios que se vayan haciendo en relación con la investigación se tendrán que ir dando conforme se vaya teniendo ya una experiencia. Pero sí me quiero concretar a exponer cómo el Código Nacional de Procedimientos Penales entiende la investigación, que como sabemos nosotros es una actividad sobre todo circular que tiene la finalidad de obtener, analizar y procesar información, pero que además de eso tiene el objetivo fundamental de generar productos como lo son datos y medios de prueba. Y bueno, pues sobre los datos y medios de prueba tampoco es el momento de hablar en esta intervención porque de acuerdo al programa serán otras las ocasiones en que esto se hará. Así que me voy a concretar a eso, qué es la investigación en el Código Nacional y más o menos qué es lo que pasa de acuerdo al Código en esa investigación. Y más adelante le voy a pedir que nos proyecten esta gráfica. Esta es una gráfica que emitió el SIDAC, es una infografía que representa de manera gráfica y en forma muy interesante lo que es el proceso penal. Ustedes podrán analizar en la parte de arriba de la gráfica que en colores pues se ven desde aquí azulosos, pero es toda la parte de arriba. Todo eso es la investigación, de donde dice inicio hasta donde dice cierre de la investigación antes del negro o del café que está en la parte, digamos, derecha hacia abajo. Bueno, todo lo que es la parte de arriba es la investigación. Y ahí en esta infografía ustedes podrán apreciar lo que va ocurriendo en cada uno de las porciones de esa investigación. Pero finalmente, esto es todo un tramo procedimental en el que ocurren muchas cosas que vamos a platicar más adelante. Así que es importante que tengamos en cuenta esta imagen. Yo les voy a ir exponiendo lo que quiero yo enfatizar en relación con esto y bueno, pues ya iremos sintiendo cómo está planteándose este procedimiento penal, ¿no? Quiero comenzar a lo mejor con lo básico. La investigación en el sistema acusatorio que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales respeta una regla que ya nos venía de la Constitución antes de la reforma del 2008 y que además en la reforma del 2008 queda reiterada. La investigación le corresponde al Ministerio Público. Entonces, es el Ministerio Público el conductor de la investigación. Pero la Constitución en el 2008 agregó que también a las policías. Claro que precisando que actuarán bajo la conducción y mando del Ministerio Público. Esta relación entre el Ministerio Público y policías es una relación que a tantos años de distancia a partir de la reforma del 2008 todavía no queda clarificada. Debo decirles que todavía no existe una normatividad que establezca los límites, condiciones y fórmulas de entendimiento entre policía y Ministerio Público para que se sepa ya de una vez por todas en esa investigación que le corresponde al Ministerio Público y a las policías qué le toca a cada quien. Existen teorías y existen fórmulas en los procesos acusatorios. Se dice mucho que al Ministerio Público le corresponde la investigación desde el punto de vista de la estrategia de investigación, como conductor, como un estratega jurídico que va a tener una teoría del caso o varias hipótesis que va a ir desarrollando y que será el policía a quien le corresponda realizar los actos materiales de la investigación. Eso se puede entender muy bien. De hecho,
palabras más o palabras menos, es un poco lo que ocurre actualmente. Sin embargo, aún no se ha sabido y no ha quedado claro, y el Código Nacional de Procedimientos Penales tampoco aclara si el policía podrá realizar actos de investigación por su cuenta, que no le ordene el Ministerio Público o que no le debe estar informando el Ministerio Público, y cómo va a ir transcurriendo esa investigación ya en la práctica. Lo que sí es un hecho es que la investigación entonces le corresponde a estas dos figuras, tanto al Ministerio Público como a las policías, y esto es importante que lo tengamos en cuenta. ¿Qué es importante sí señalar en este caso, o en este punto? La policía va a realizar, como sea, actos materiales de investigación, y lo que se busca es que la policía sea una organización pública eficaz, eficiente, respetuosa de los derechos humanos, que realice a través de metodologías de investigación una averiguación, una investigación científica que produzca resultados. Cuando nosotros pensamos en un policía, nos imaginamos a un funcionario que va a estar recolectando datos y medios de prueba, que va a ir a la escena del crimen, que va a ir al lugar del hallazgo, que eventualmente tendrá adscrito los servicios periciales, como además es ya la tendencia que se está aplicando en todo el país, y que a partir de eso va a poder descubrir la comisión de un delito, huellas, indicios, datos, medios de prueba, y en última instancia, quién puede ser el probable responsable y quién finalmente es a quien tenemos que señalar como autor de un delito. Cuando pensamos en el policía, idealmente pensamos en ello, pero no debemos olvidar que otro componente fundamental, tan importante como eso, es que aquello que descubra el policía le sirva a un Ministerio Público en un proceso, porque de lo contrario no nos van a servir las investigaciones policiales, por muy científicas y muy eficaces que sean. Si un policía de pronto nos dice, estos señores resulta que se llevaron a unas personas y las quemaron, y eso yo ya lo descubrí, y lo descubrí porque hice escuchas telefónicas, o porque interrogué testigos, o porque realicé determinados actos de investigación, muy bien, a lo mejor tenemos resuelto el caso, pero si el resultado de esa investigación no le puede servir a un Ministerio Público porque no se trate de evidencias o de datos que este Ministerio Público en el sistema procesal pueda tomar, convertir en datos de prueba, en medios y eventualmente en prueba en el juicio oral, pues de nada van a servir las investigaciones. Por lo tanto, aquí sí de lo que se trata es de que se establezcan los mecanismos y los componentes necesarios para que los productos de las investigaciones de las policías tengan utilidad en un proceso penal. Y esencial va a resultar no solamente la cadena de custodia, de la que seguramente han escuchado hablar mucho, sino de otras actividades que realiza el policía por naturaleza, no solo en la investigación científica del delito, sino, por ejemplo, cuando llega al lugar de los hechos o al lugar del hallazgo, lo que se llama primer respondiente, cuando tiene que establecer la cadena de custodia, cuando realiza detenciones en flagrancia, cuando lleva a cabo actos de investigación a petición del Ministerio Público y finalmente, y lo más importante, cuando se convierte en la prueba básica del Ministerio Público al ser testigo en un juicio. Todo esto es lo que es importante que consideremos en relación con la investigación que va a realizar el policía en todo este fenómeno. Sobre todo esto, el Código Nacional de Procedimientos Penales no habla. De hecho, es una intención expresa del legislador no hablar de eso. Si usted lee la exposición de motivos del dictamen del Código Nacional de Procedimientos Penales, específicamente señala el legislador que el Código, al ser una regulación explícita de lo que debe entenderse por debido proceso, no puede entrar al detalle de cómo debe de realizar la policía sus actividades de investigación del delito. Yo creo que aquí el legislador tiene razón, no es el Código Nacional el lugar adecuado para regular la actividad de la policía en la investigación del delito. Pueden ser otros mecanismos, puede darse esto en protocolos, en algunas otras normatividades, pero no necesariamente en el Código Nacional. El Código Nacional lo que sí hace es que entonces establece los límites y condiciones tanto para el Ministerio Público como para el policía ya en la realización de lo que a cada uno de ellos les corresponde en la investigación. Así es que es importante tener en cuenta que aunque se trata de dos funcionarios, de dos servidores que intervienen en un mismo acto procesal que se llama investigación, cada uno de ellos tiene dimensiones y tiene actividades propias y deben de ser coordinadas en un sistema en donde lo que haga uno le sirva al otro.
de tal manera que el objetivo último sea el éxito de un proceso, finalmente un procesamiento adecuado y la imposición de la consecuencia jurídica que corresponda. Bueno, el siguiente dato que hay que tener en cuenta antes de ya de pasar al tema, a la problemática que quiero yo también plantear, es que la gran diferencia de la investigación que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales con respecto al sistema tradicional es que la averiguación previa, casi extinta, porque pues bueno, esta ya dejará de llamarse inclusive así, ya ahora ya se llama investigación, es una cuasi instrucción. Para todos es conocido cómo se ha venido pervirtiendo la averiguación previa, que originalmente surgió como una investigación y que a lo largo del tiempo se fue convirtiendo prácticamente en una cuasi instrucción en donde la parte investigadora del Ministerio Público se constituyó prácticamente en la autoridad que preconstituye pruebas que luego son avaladas con el juez. Aquí es muy importante, a mí me gusta mucho cuando se dice que la averiguación previa en el sistema tradicional es un bloque de cemento que ya prácticamente es inamovible cuando llega con un juez. El Ministerio Público preconstituye la prueba por sí y ante sí, él toma la declaración de los testigos, él lleva a cabo las inspecciones, él realiza los actos de investigación prácticamente todos, él analiza las otras pruebas que le dan sus auxiliares, él valora las pruebas y él finalmente emite consideraciones que tienen un valor probatorio pleno ante un juez. Es un bloque de cemento, prácticamente inamovible. Poco ya puede hacer un juez cuando tiene una averiguación previa en su escritorio. Bueno, pues en el sistema acusatorio es todo lo contrario. Prácticamente lo que hace el Ministerio Público en la investigación no tiene esa característica. De hecho, prácticamente ante el juicio, ante la audiencia del juicio oral, la investigación del Ministerio Público tiene una utilidad muy relativa, tiene una existencia prácticamente nula. Lo que va a valer es lo que se desahogue en la audiencia del juicio. Pero no debemos olvidar que al juicio oral van a llegar entre el 5 y el 10% máximo de los casos. Así que antes del juicio oral van a ocurrir situaciones. Pero, sin embargo, en esta investigación que se realiza en el sistema acusatorio, el Ministerio Público sí realiza diligencias, sí realiza actos, sí lleva a cabo actividades que tienen resultados que van a trascender en la esfera de derechos y en el ámbito también de los derechos humanos de las personas. ¿Cuáles son los principios entonces que regulan la investigación en el sistema acusatorio? Bueno, pues la libertad probatoria, la reserva y el registro, y sobre todo que la investigación se regula como un procedimiento de obtención libre de información que no está sujeta a formalismos. La investigación entonces se convierte en algo que el Ministerio Público realiza con los pocos límites que le establece el Código Nacional de Procedimientos Penales y que va a ir teniendo el efecto correspondiente en cada uno de los momentos de la investigación. Vamos entonces a ver cómo, una vez planteados estos antecedentes, cómo se plantea la investigación en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Básicamente habría que comenzar por decir que la investigación es una. La investigación comienza a partir de la noticia criminis, es decir, cuando hay una denuncia, cuando hay una querella o el acto equivalente, y se agota una vez concluido el plazo que el juez de control dé para que se complemente la investigación o cuando el Ministerio Público determine que ha quedado agotada la investigación. Entonces, inicia con la denuncia y termina en un momento dado. Sin embargo, siendo una la investigación se divide en dos momentos o en dos etapas importantísimas cada una de ellas, que siendo dos etapas, sin embargo, implican una sola investigación. La primera de esas etapas se llama investigación inicial, y esta investigación inicial inicia con la denuncia o querella o acto equivalente y termina una vez que el inculpado, el indiciado o el imputado queda a disposición del juez de control para la formulación de la imputación. Recuerden ustedes que en el sistema acusatorio, después de la investigación inicial, hay un momento que se llama control de detención o audiencia inicial, y en esa audiencia inicial, algo de lo que ocurre, entre otras muchas cosas, porque es una audiencia en donde ocurren varios actos, por eso se llama audiencia combo, ¿no? El nombre es poco afortunado, pero es muy ilustrativo. Es cuando uno llega a comprar una hamburguesa y pide un combo, no te le dan la hamburguesa, las papas, el refresco, el postre.
Todo eso, pues, así es un poco la audiencia inicial. Ahí se controla la detención, se formula la imputación, se pide la libertad de la prisión preventiva o alguna medida cautelar, y eventualmente hasta se puede pronunciar el auto de vinculación al proceso. Es decir, ocurren muchas cosas en esa misma audiencia inicial, pero algo de lo que ocurre es que en un momento dado el inculpado queda a disposición del juez para la formulación de la imputación. En ese momento termina la investigación inicial y inmediatamente, ipso iure, comienza otra fase de espera, es un compás de espera que, digamos, ocurre a lo largo de esa audiencia inicial, y si el juez de control dicta un auto de vinculación a proceso, comienza entonces la segunda etapa de la investigación, que se llama investigación complementaria. Entonces, la investigación complementaria, por así decirlo, se extiende, comienza, según el Código Nacional de Procedimientos Penales, a partir de la formulación de la imputación y hasta que se haya cerrado la investigación. Ahí está en el cuadro. Entonces empieza con la denuncia o querella, luego el primer bloque negro o el primer bloque oscuro que tenemos es cuando se formula la imputación. Ustedes pueden ver que la investigación continúa porque ya es la investigación complementaria. Esto significa que, a diferencia de lo que ocurre en el sistema tradicional, en donde una vez que se dicte el auto de formal prisión o de vinculación a proceso, ya el Ministerio Público no puede seguir investigando, aquí sí puede seguir investigando. Esta es una diferencia fundamental. Nada más que la investigación complementaria está disciplinada por otros principios que derivan del artículo 19 constitucional. Pero hay que tener en cuenta eso, que lo mismo que hace el Ministerio Público y la policía en la investigación inicial, es decir, antes de que esté judicializado el caso, eso mismo va a poder hacer la policía y el Ministerio Público durante la investigación complementaria. Si bien es cierto que de manera limitada o de manera, digamos, condicional al auto de vinculación a proceso, pero va a continuar la investigación. Entonces, el imputado probablemente esté sujeto a una medida privativa de libertad, por ejemplo, o limitativa de libertad, mientras dura la investigación complementaria, en donde todavía está siendo investigado. Y probablemente esté en prisión preventiva. Y esa es otra forma de arraigar, un poquito más más fina, es un poco más elaborado el concepto, pero finalmente, en estricto sentido, el sujeto tiene un auto de vinculación a proceso, pero está siendo investigado. Y todavía no es acusado. Tiene apenas tiene una imputación y tiene un auto de vinculación a proceso que en el sistema acusatorio no significa nada. Significa apenas que seguirá siendo investigado a ver si lo acusan. Será hasta el momento de la acusación que ya marca el fin de la investigación complementaria, en donde puede ser que ya esté señalado. Entonces, bueno, pues, a lo mejor está privado de la libertad durante esta investigación complementaria. Pero, en fin, el Código Nacional de Procedimientos Penales sí se esfuerza mucho en señalar que la investigación no se interrumpe ni suspende durante la víspera de la ejecución del orden de aprehensión, ni durante la audiencia inicial hasta su conclusión. Esto quiere decir que, por ejemplo, a lo mejor el Ministerio Público ejerce la acción penal, es decir, acude con un juez, pide un orden de aprehensión, va con el juez de control, pide el orden de aprehensión para formular la imputación, y mientras esa orden de aprehensión se ejecuta, el Ministerio Público puede seguir investigando porque la investigación inicial no ha concluido. La investigación inicial concluirá una vez que, en este ejemplo, el sujeto sea aprehendido, llegue con el juez de control y se formule la imputación. Entonces, aquí el Código Nacional nos aclara que en la víspera de la ejecución de un orden de aprehensión no cesa la investigación. El Ministerio Público puede seguir investigando, no como en el sistema tradicional, en donde una vez ejercida la acción penal, el Ministerio Público ya no puede seguir investigando ese caso. Tiene a lo mejor duplicados o triplicados abiertos, pero ya no esos hechos, ya fueron motivo del ejercicio de una acción penal. El Código también nos aclara que la investigación tampoco se suspende ni cesa durante la audiencia inicial. Si la audiencia inicial tarda un día o a lo mejor 2 días o 3 días, porque pues es el plazo que hay para el dictado, para la resolución de la situación jurídica, durante ese tiempo el Ministerio Público puede seguir investigando. Puede ser que de pronto en la audiencia inicial llegue el Ministerio Público con un dato o con un medio de prueba nuevo, que en ese momento obtenga. ¿Por qué? Porque no ha dejado de investigar. Y dice el Código Nacional de Procedimientos Penales que tampoco cesa la investigación una vez ejercida la acción penal, y que la acción penal, aquí nos aclara el Código Nacional, que inicia el ejercicio de la acción penal con la solicitud de citatorio a audiencia inicial.
puesta a disposición del detenido ante el juez de control o cuando se solicita la orden de aprehensión o comparecencia. Ahí inicia el ejercicio de la acción penal, pero no se agota. La acción penal, en cuanto a su ejercicio, se prolonga en el tiempo. De hecho, concluye el ejercicio de la acción penal en el momento en que el Ministerio Público eventualmente formula una acusación. Así que, por una extensión, tenemos que imaginarnos el concepto de que la acción penal se está ejerciendo todo el tiempo. Claro está, porque el Ministerio Público continúa investigando. ¿Cuál es el objetivo fundamental de la investigación inicial? Básicamente que el Ministerio Público reúna indicios para el esclarecimiento de los hechos, así como datos y medios de prueba para sustentar el inicio de la acción penal. Es todo lo que ocurre en la investigación inicial. La investigación inicial es obligatoria, es un deber del Ministerio Público tan pronto reciba la noticia criminis. Y su conclusión natural está marcada cuando el imputado queda a disposición del juez de control para que se formule la imputación. Entonces, siendo obligatoria la investigación inicial, sin embargo, el Código Nacional de Procedimientos Penales señala que esta investigación inicial puede concluir antes de que el imputado quede a disposición del juez de control para que se formule imputación por cualquiera de las siguientes razones que específicamente dice el Código. Primero, abstención de investigar. El Ministerio Público recibe la noticia criminis, pero decide no investigar. El Código Nacional establece cuándo y cómo, y ahí está para que ustedes lo vean. El archivo temporal, lo que nosotros conocemos como reserva, ¿no? No hay todavía datos, no hay pruebas, el Ministerio Público no sabe para dónde ir, no tiene mayores elementos, y ahí lo deja. El no ejercicio de la acción penal, que es evidentemente una negación, y ahí se fundamenta en que el Ministerio Público, una vez que hizo todo lo que puede hacer, una vez que la policía hizo todo lo que puede hacer, una vez que se agotó la investigación inicial, no tiene elementos para que se justifique el inicio del ejercicio de la acción penal, o bien la aplicación de un criterio de oportunidad. Los criterios de oportunidad se aplican en el ejercicio de la acción penal según la Constitución. Por lo tanto, como quiera que acaben de regularse, porque el Código Nacional nos establece unas pautas, pero cada entidad federativa habrá de desarrollar cuáles y cómo operan los criterios de oportunidad, son en el momento de la investigación inicial, cuando el Ministerio Público puede o no puede aplicar un criterio de oportunidad. La investigación complementaria tiene un objeto distinto, aunque sí es la misma investigación. La investigación complementaria tiene el objetivo de que el Ministerio Público reúna datos y medios de prueba que le hagan falta para sustentar la acusación y la reparación del daño, o bien para sustentar alguna solución alterna o forma de terminación anticipada. La investigación complementaria parte del presupuesto de que al Ministerio Público le faltan datos y medios de prueba para formular una acusación o para pedir un procedimiento abreviado o una solución alternativa del problema, del conflicto, o bien no tiene información suficiente sobre la reparación del daño. Es decir, claramente el Ministerio Público no tiene lo que necesita para sustentar una acusación y evidentemente que se fundamente una sentencia condenatoria. Por eso tiene que seguir investigando. Y tiene que seguir investigando en aquello que todavía no tiene claro. Como podemos ver, en la investigación complementaria tiene una situación de entendimiento compleja porque prácticamente el Ministerio Público en muchos casos prácticos se ha visto que de hecho no tiene nada. De hecho tiene muy poco, apenas lo suficiente para sustentar una autovinculación a proceso, pero no tiene nada más. Y eso que le falta al Ministerio Público, que a veces puede ser prácticamente todo, es lo que va a recolectar apenas en una investigación complementaria. Ahora, la investigación complementaria, como ya les dije, está condicionada al contenido señalado en el auto de vinculación a proceso, porque eso dice la Constitución, y qué bueno que lo diga, ¿no? Que todo proceso seguirá por el delito señalado en el auto de vinculación a proceso. Entonces, esa investigación que hace el Ministerio Público en la investigación complementaria, ahí está. La investigación complementaria parte de que ya hay un auto de vinculación a proceso y sigue la investigación complementaria, ya está condicionada al contenido del auto de vinculación a proceso. Y la investigación complementaria también, a diferencia de la investigación inicial, que prácticamente no tiene una duración, digamos, la duración natural de la investigación inicial sería el plazo de prescripción del delito. En la investigación complementaria sí tiene un plazo, el plazo lo fija el juez. El plazo lo fija el juez en el auto de vinculación a proceso, en esta audiencia, y lo fija el juez de acuerdo a lo que el juez considera que tiene que
requerir el Ministerio Público para que concluya y puede ser prorrogado este plazo, que además no puede ser por más de 6 meses. Esta investigación complementaria concluye cuando el Ministerio Público, como ya decía, declara agotada la investigación antes del plazo que el juez concedió. Puede ser que el Ministerio Público diga, bueno, todavía no cumplo el plazo que el juez me dio, pero yo ya declaro agotada la investigación en este momento, o cuando fenece el plazo, ahí concluye por Ministerio de Ley. Y ahí en ese momento, ya cierra, ahora sí, la investigación, y a partir de entonces, y solo entonces, el Ministerio Público ya no puede investigar. Entonces, noten ustedes todo lo que dura la investigación y todo lo que ya vamos viendo que está ocurriendo en esta investigación, ¿no? Aquí yo vuelvo a insistir en la idea, imaginémonos un proceso penal con un auto de formal prisión en donde el Ministerio Público pues sigue investigando, ¿no? Sigue desahogando pruebas, imaginémoslo, o sea, está la persona detenida, sujeta a prisión preventiva, y el Ministerio Público sigue en su agencia citando testigos, pidiendo periciales, y se las va mandando y las va guardando, ¿no? Para que en el momento de las conclusiones le diga al juez, y aquí están estas otras pruebas, ¿no? Eso que no nos imaginamos en el sistema acusatorio, en el sistema inquisitivo, pues no solo nos lo debemos de imaginar, sino que va a ocurrir en el sistema acusatorio. Ahora, algo muy importante que ocurre en esta investigación es que durante la investigación, tanto inicial como complementaria, con sus respectivas condicionantes, el Ministerio Público y la policía pueden realizar básicamente 2 situaciones, 2 hechos, 2 actividades. Unas se llaman técnicas de investigación y otras se llaman actos de investigación. Aquí, en mi opinión, y que conste que yo no quería dar opiniones, porque nada más quería plantearles lo que establece el Código Nacional, pero aquí, en mi opinión, el Código Nacional se confunde entre técnicas de investigación y actos de investigación, y a lo mejor la confusión viene desde la Constitución, cuando habla de unas y de otras y no las especifica. Porque, por ejemplo, yo puedo querer que esa pared se pinte de amarillo, pero ¿cómo vamos a pintarla de amarillo? Con pintura de aceite, de arriba abajo, con brocha, Entonces, una cosa es pintar la pared y otra cosa es cómo la vamos a pintar, bajo qué técnica la vamos a pintar. Entonces, una cosa es el acto de investigación y otra muy distinta, la técnica de investigación. La técnica de investigación es el procedimiento científico, técnico, que se va a seguir para la realización de un acto de investigación. Sin embargo, el Código Nacional los entiende como si fueran cosas distintas y regula unos y otros como si estuvieran separados. Pero bueno, en fin, y esto nos puede llevar a un problema que ahorita les quiero señalar. Pero bueno, miren, el Código Nacional distingue entre técnicas de investigación y actos de investigación. Insisto, aquí, como lo señalo en el trabajo que, por cierto, me voy a permitir entregarles, no es una diferenciación metodológicamente sustentada y resulta imprecisa porque regula unos donde habla de otros. Por ejemplo, en el capítulo destinado a las técnicas de investigación, señala los listados de los actos que requieren y de los que no requieren autorización judicial, que más adelante retoma a reglamentar dichos actos. Aquí la dificultad, como ya les decía yo, es que el artículo 16 constitucional señala que los jueces de control van a resolver solicitudes de medidas cautelares, de providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad que requieran autorización judicial. La Constitución dice, lo que se necesita autorización es la técnica de investigación de la autoridad. O sea, lo que va a hacer la autoridad para realizar un acto de investigación. Así entonces las técnicas vienen a ser los procedimientos, pericias, habilidades que deberá aplicar el Ministerio Público o la policía en la realización de los actos. Algunas técnicas requieren autorización judicial, otras no. Pero el Código Nacional, cuando nos distingue unos de otros, nos habla de actos que requieren autorización judicial y actos que no. Y esto sí es un problema, por lo que vamos a comentar más adelante. Pero tengan en cuenta el tema de la pintura, ¿no? Ya veré yo el pintor qué técnica va a utilizar para pintarme la pared de amarillo y ya veré yo, a partir de eso, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, para el Código Nacional de Procedimientos Penales son técnicas de investigación, la cadena de custodia, me parece bien, el aseguramiento de bienes, instrumentos, objetos o productos del delito y el decomiso. A cada una de ellas destina una propia regulación de forma más ampliada tratándose del aseguramiento.
Y son actos de investigación, y aquí es donde establece un listado enorme: inspección del lugar del hecho del hallazgo, inspección del lugar distinto, inspección de personas, revisión corporal, inspección de vehículos, levantamiento e identificación de cadáver, aportación de comunicaciones entre particulares, reconocimiento de personas, entrega vigilada y operaciones encubiertas, entrevista a testigos, peritajes, aportación de comunicaciones, reconocimiento de objetos, sonidos, localización geográfica en tiempo real, y una iniciativa que entró hoy de senadores, también la recompensa. Ninguno de estos requiere autorización judicial. Entonces, el Ministerio Público puede realizar cualquiera de estas cosas sin autorización judicial, que son actos de investigación. Y nos dice que sí requieren autorización judicial: la exhumación de cadáveres, órdenes de cateo, intervención de comunicaciones privadas y correspondencia, toma de muestras de fluido corporal, vello o cabello, extracciones de sangre u otros análogos, cuando la persona requerida, siendo un inculpado, se niegue a proporcionarlo, reconocimiento o examen físico de alguna persona cuando se niega a ser examinada, y otras que señalan las leyes aplicables. O sea, por ejemplo, si el inculpado se niega a que se le tome una muestra de fluido, entonces hay que pedirle autorización judicial, y el juez, porque dice el juez que ese acto de investigación, es decir, la toma de la muestra de fluido, de vello, etcétera, requiere autorización judicial. Va el Ministerio Público con el juez de control, le pide autorización, le dice: necesito autorización para este acto, debo de tomarle una muestra de fluido. Y el juez dice: desde luego, te doy permiso para que yo se acabo ese acto. Ahora, ¿bajo qué técnica? ¿Lo amarramos? ¿Lo golpeamos? ¿Lo inmovilizamos para tomarle la muestra? ¿O qué técnica vamos a utilizar para realizar ese acto? Bueno, son las zonas oscuras que aquí, en este sentido, no nos establece el Código Nacional, pero que bien pronto van a tener alguna problemática en este sentido. Finalmente, ya para concluir, y desde luego quedar a sus órdenes para cualquier comentario que quieran hacer, es importante tener en cuenta que durante esta investigación, particularmente durante la complementada, pueden pasar algunas otras cuestiones, no solamente actos y técnicas, sino, por ejemplo, medidas de protección, providencias precautorias de embargo, inmovilización de cuentas y valores, detención del inculpado, decretamiento de libertad, alguna forma de conducción del imputado al proceso penal, desistimiento de la acción penal, 14 posibles medidas cautelares, y en la iniciativa de hoy vienen otras 2, o sea, como 16 medidas cautelares en la investigación, desistimiento de la acción penal, decisión de algún mecanismo alternativo de solución de controversias o de alguna forma de terminación anticipada del proceso, que es la suspensión condicional o proceso abreviado, y todo ello sin que la investigación cese. Como podrán advertir ustedes, la investigación que regula el Código Nacional de Procedimientos Penales es un procedimiento muy complejo. Prácticamente todo el proceso penal se da en la investigación, y prácticamente todo lo que ocurre en la investigación ocurre ante jueces de control, ante ministerios públicos y ante policías, y ya prácticamente en el 90% de los casos se van a resolver en este proceso que se llama investigación, porque como les decía yo, lo que sigue después es el juicio oral. Y como bien sabemos aquí, estadísticamente, y en el mundo, pues, o sea, ningún sistema procesal acusatorio resiste más del 5 al 10% de casos en juicio oral. Así que del 90 al 95% de los casos en el sistema acusatorio del Código Nacional los habremos de resolver, para bien o mal, en esta investigación compleja, con toda esta problemática que yo quise esbozarles. Les agradezco mucho su atención y quedo a sus órdenes. Muchas gracias, maestro. Realmente una conferencia muy ilustrativa sobre una etapa toral, como lo acaba de señalar el maestro en el proceso penal, que es la etapa de investigación, quizá el talón de Aquiles, ¿no?, que con lo que nos hemos enfrentado, por lo menos de nuestra experiencia hasta el momento. El tercer expositor del día de hoy que tengo el gusto de presentarles es el doctor Julio Antonio Hernández Pliego, quien se va a referir a la reparación del daño en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Una breve síntesis curricular del doctor: nos dice que es licenciado en Derecho, egresado con mención honorífica de la Facultad de Derecho de la UNAM, que es maestro y doctor en Derecho por el Centro de Estudios de Posgrado en Derecho, que ha recibido diplomas al mérito universitario 2000 y 2011 por la Universidad Iberoamericana, que es recipiendario de 2006 de las palmas académicas en la Facultad de Derecho de la UNAM y de la Cátedra Extraordinaria Francisco M. Vázquez.
Es profesor de Derecho Procesal Penal por concurso de méritos en la Facultad de Derecho de la UNAM. Es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias Penales, vicepresidente del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México y coordinador de su Comisión de Derecho Penal. Es autor de las siguientes obras: Los recursos ordinarios en el proceso penal, Programa de Derecho Procesal Penal, El proceso penal mexicano, El Ministerio Público y la averiguación previa en México, editados todos ellos por Porrúa. Bienvenido, maestro. Muchas gracias. Muchas gracias, buenas noches, y también agradezco la invitación para participar en estas jornadas de justicia penal a la maestra Olga Islas y al doctor García Ramírez, coordinadores y entusiastas promotores de estas jornadas que son verdaderas fiestas de la cultura jurídico-penal en el país, en esta que es una de las tribunas más altas de la patria en cuestiones jurídicas. Un afectuoso reconocimiento también a mis compañeros de mesa. Y bueno, a ustedes muchas gracias por su paciencia. Les pido que no se me vayan a dormir. Y si se duermen, que no ronquen muy fuerte para que no despierten al vecino, ¿no? Un poco acerca de la reparación del daño. Para aterrizar en qué cosa pasa con la reparación del daño en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Hablar de la reparación del daño, bueno, pues es referirse en condiciones ideales a volver las cosas al estado que tenían antes de la comisión del hecho delictuoso. En esta última parada del tren en el que se monta el proceso penal, la reparación del daño aparece como la forma de resarcir a la víctima o al ofendido por el delito de todos los daños sufridos con motivo de él. Y naturalmente hablar de la reparación del daño implica necesariamente hablar del ofendido por el delito, porque en último análisis el ofendido o la víctima son quienes tendrán que recibir el pago de la reparación del daño. No obstante, la condición de tratamiento constitucional de la reparación del daño, con ser una institución tan importante en el derecho procesal penal, ha permanecido en el olvido. En la Constitución de 1814, la Constitución de Apatzingán, cuyo bicentenario recién se conmemoró en este instituto y en otros institutos del país, fue la primera Constitución escrita de México, la Constitución de Apatzingán. Esta Constitución, a pesar de que significó un paso muy adelantado en lo que se refiere a los principios políticos que dieron perfil al actual Estado mexicano, y también muy a pesar de que aseguraron varios derechos humanos, el de audiencia, el de presunción de inocencia y otra serie de derechos humanos, lo cierto es que se olvidó la Constitución de Apatzingán de la reparación del daño en favor del ofendido. Después hacía grandes trancos en la Constitución de 1824, que estuvo en vigor más de 30 años en nuestro país. Se habló de la inaplicación retroactiva de la ley. También se aludió a la intrascendencia de las penas, a los medios alternativos, algunos de ellos como el arbitraje de solución de las controversias penales. Realmente reglamentó pocas garantías individuales y ninguna en relación con la víctima y la reparación del daño. Vino la Constitución de 1857. Sí estableció las garantías individuales como la libertad de expresión, la de reunión, abolió la pena de prisión por deudas civiles, la pena de muerte. En el proceso penal reconoció un catálogo de garantías para el inculpado
pero para el ofendido o la víctima, en relación concretamente con la reparación del daño, nada. Luego, la Constitución que actualmente nos rige, de 1917, en la que no figura ninguna disposición que aluda a la reparación del daño en favor de la víctima o del ofendido por el delito. De esta manera, más o menos 180 años estuvo esta institución huérfana del cariño del constituyente mexicano. Quizá esto explique que en una reciente encuesta de la CETEC, la Secretaría Técnica para la Implementación de la Reforma Constitucional, resultó que el 30.8% de las víctimas de algún delito no conoce ni identifica los derechos que le asisten. 38.9% señalaron algún derecho. 19.9% dijeron, pues tenemos el derecho a ser escuchados. El 11.2% de víctimas dijeron, tenemos derecho a recibir protección y auxilio inmediato. 7.8%, pues tenemos derecho de acudir a la autoridad. Y por debajo de ese porcentaje, respondieron a la encuesta, entre otros derechos, a que se les repare el daño. O sea, uno de los derechos que presentan un espacio mayor de desconocimiento de las víctimas, eso se refiere a la reparación de los daños. Fue hasta la reforma del Pacto Federal publicada en el Diario Oficial de la Federación en septiembre de 1993, es decir, hace 20 años, cuando se le rescata, fijando de manera escueta el artículo 20 de la Constitución, que el ofendido o la víctima tendrán derecho a la reparación del daño cuando proceda. A partir de esta fecha, de 93, como si el ofendido o la víctima y sus derechos hubieran cobrado un inusitado interés, las normas constitucionales y legales voltearon la cara para él. Igual los tratados internacionales y la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Así, en la reforma constitucional que adicionó el artículo 20 constitucional en 2000, se consideró como garantía de la víctima o del ofendido el que se le reparara el daño, estableciendo la obligación del Ministerio Público y la obligación del juez, el primero, de reclamar el pago de la reparación del daño, y el segundo, de no dejar sin condena en el caso de que dictara una sentencia condenatoria. Por último, en el Diario Oficial de la Federación de junio de 2008, el artículo 20 constitucional aparece con un catálogo de derechos en favor de la víctima y el ofendido, entre ellos el que los daños causados por el delito se reparen. Y más adelante, en el apartado C del mismo artículo 20, al enlistar en la fracción cuarta los derechos de la víctima, se destaca la reparación del daño y en los casos en que sea procedente, se obliga al Ministerio Público a reclamarlo, con independencia de que lo reclame también el ofendido o la víctima, y también se obliga al juez, en una sentencia condenatoria, a no olvidarse de condenar al pago del daño. También se establece como una obligación la creación de mecanismos ágiles para hacer efectivo el daño en los casos en que haya condena a pagarlo. En lo que hace a la legislación secundaria, el afán reivindicador de los derechos de la víctima y del ofendido se multiplicó también, disputando varios ordenamientos el enlistar los derechos de este sujeto procesal. Entre ellos, el Código Federal de Procedimientos Penales, que establece una larga
lista en que detalla los derechos de la víctima y el ofendido, y en esta innecesaria duplicidad de la relación de los derechos de este sujeto procesal, la ley de víctimas, especialista en tratar al sujeto pasivo del delito, una ley de víctimas dictada hace escasamente un año, también consignó los derechos de la víctima, entre otros el derecho a la reparación integral de los daños. La ley de víctimas, curiosamente, habla no solo de la reparación de los daños causados por el hecho delictivo, sino de la reparación de los daños causados en la esfera jurídica de cualquier gobernado por un acto de autoridad. Por eso habla de la reparación integral de los daños. Como quiera que sea, pues son tan víctimas las afectadas por el delito como las afectadas por un acto de autoridad. La propia ley de víctimas reconoce la calidad de víctimas que se adquiere, dice, con independencia de que se individualice, se aprenda, se procese o se condene al responsable. De todas maneras se le considerará víctima en el juicio. Este nuevo ordenamiento legal, asumiendo una generosa posición en favor de la víctima, ofrece un cuadro amplísimo de potestades en su favor y, por supuesto, contiene la reparación de los daños. También se destaca el derecho de ser indemnizado por el Estado por los errores judiciales en la hipótesis en que no se ordene la reparación del daño siendo procedente. Y también establece la posibilidad de impugnar ante la autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento, independientemente de que se haya o no reparado el daño. Por su parte, el Código Penal Federal dice que la reparación del daño debe ser integral, adecuada, eficaz, efectiva, proporcional a la gravedad del daño causado y a la afectación sufrida, y comprenderá, y entonces en una serie de fracciones otra vez vuelve a detallar los derechos de la víctima o del ofendido, encabezando esta relación la reparación de los daños, consistente en la restitución de la cosa obtenida por el delito o el pago de su precio actualizado, dice ahora, al momento de cubrirse el importe de la reparación del daño. Y también la indemnización del daño moral, del daño material, incluyendo la atención médica y psicológica, etcétera. Como ustedes ven, todos estos ordenamientos legales han sido prolijos en la enumeración a partir de la reforma de 2000 de los derechos de la víctima y del ofendido, y específicamente de la reparación del daño. No podía quedarse atrás el Código Nacional de Procedimientos Penales, que también reconoce ahora el derecho de la víctima o del ofendido a que se le repare el daño causado por el delito, pudiendo solicitarla directamente al juez o a través del Ministerio Público, y también asiente el derecho de que se le garantice el pago de esa reparación del daño. También condiciona el Código Nacional de Procedimientos Penales la aplicación de los criterios de oportunidad a que se cubra el importe de la reparación del daño o, en su caso, a que se garantice. Pues ahora, lejos ya de aquellas concepciones manidas en que se estimaba que el ofendido no podía intervenir en el juicio porque se entronizaría en el proceso penal la venganza privada, época superada en el derecho actual, superada esta etapa. La verdad es que ahora se reconoce la intervención del ofendido, de la víctima, como parte en el proceso penal, con todo lo que esto representa, es decir, con los mismos derechos que puede tener el inculpado. No obstante, hay que caminar despacio en esto de la reparación del daño, porque a pesar de la
copiosa ordenación que ha tenido en en las distintas leyes la reparación del daño, lo cierto es que la realidad riñe con todas estas buenas intenciones del discurso judicial. La reparación del daño, lo cierto es que se paga en muy pocos casos. Si nosotros hiciéramos un trabajo de campo acerca de cuántas sentencias condenaron al pago de la reparación del daño el año pasado, en cuántas sentencias se cubrió, aunque sea parcialmente, la reparación del daño, y en cuántas no se pagó, nos íbamos a ir de espaldas. La realidad es que hay muchas razones por las que la reparación del daño no se cubre. Entre ellas, las condiciones económicas del inculpado. Y esto salta a la vista si tenemos en consideración que el 80% de los internos en los reclusorios nombran al defensor público. Es decir, no tienen dinero para pagar a su abogado, menos para pagar la reparación del daño. Yo no sé cómo todos estos criterios de oportunidad han de aplicarse en el nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales si requieren como condición el pago o la garantía de la reparación del daño. Y si bien es cierto que la ley de víctimas establece un fondo victimal, este fondo solamente será utilizable en tratándose de delitos graves, y el grueso de los internos en los reclusorios están porque no pueden cubrir el importe de la reparación del daño y por tanto no podrán obtener la medida cautelar de la libertad bajo caución. Entonces, pues, si bien es cierto que ha habido esta lluvia de disposiciones legales para favorecer al ofendido, habrá que desear sinceramente que tengan aterrizaje en la realidad, porque de otra manera, queridos colegas y distinguidos asistentes a estas 15ª jornadas sobre justicia penal, tendremos que apelar al actuar juntos, todos, la sociedad, las autoridades de todos los niveles, en la búsqueda de soluciones a este problema que arroja la realidad, el día a día. Porque, para decirlo con la expresión del doctor García Ramírez, si hay violación sin sanción o daño sin reparación, el derecho entra en crisis no solo como instrumento para resolver cierto litigio, sino como método para resolverlos todos, es decir, para asegurar la paz con justicia. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por plantear un tema realmente, que tiene que ver con nuestra cotidianidad, con nuestro día a día, ¿no? Una cosa es lo que dicen las normas y otra cosa es lo que ocurre en la práctica forense, y es, para las víctimas realmente es es una angustia más, y es una doble victimización en no solo haber sido víctimas del delito, sino ni siquiera poder obtener algún tipo de reparación. Vamos a pasar ahora a la sesión de preguntas y respuestas. También tenemos destinados 10 minutos, la hora es avanzada, pero bueno, la mesa ha sido muy rica y las inquietudes de ustedes son bastantes, entonces les pido a nuestros conferencistas de esta noche que por favor traten de apegarse a los tiempos. Vamos a contestar en el orden en que fueron las exposiciones. Entonces, doctor Luis de la Barreda. Si tenemos 10 minutos y somos 3 los que estamos en esta tarea de responder preguntas, y suponiendo que a mis compañeros y a mí nos llegaran 3 o 4, pues tenemos algo así como 10 segundos suficientes para decretar el knockout de un boxeador, pero muy insuficientes para plantear siquiera esquemáticamente alguna respuesta. Entonces, por este motivo, todas las respuestas que dé serán muy esquemáticas, lo cual va a ser contrastante con la complejidad de algunos de los temas que se plantean. Pregunta Iván Negrete Mendoza,
que dónde se pueden consultar las estadísticas respecto del 95% del arraigo. Bueno, pues en los datos que se han hecho públicos, hay trabajos al respecto del Programa Universitario de Derechos Humanos. Les invito a consultar nuestra página, allí se pueden ver, y esto demuestra que el arraigo no solamente ha sido arbitrario, sino ha sido inútil en el 95% de los casos, salvo para echarle a perder la vida a los arraigados. Pregunta también Iván Negrete que cómo han aumentado las detenciones en flagrancia. No sé, no, ese dato no lo tengo. ¿Qué tratados internacionales, pregunta Polinar Ramírez Figueroa, pueden verse vulnerados en el nuevo procedimiento penal ante la violación al debido proceso y qué papel deben jugar las comisiones de derechos humanos? Y recuerda un caso muy importante de fabricación de culpables que fue el de Paula Durante. Bueno, en el nuevo Código de Procedimientos lo que hay que hacer es una revisión muy cuidadosa. Había prisa en que este código se emitiera por el plazo que concede la reforma constitucional de 2008, pero hay disposiciones del nuevo código que me parecen violatorias de derechos humanos, tanto de tratados internacionales como de la Constitución, y entonces me parece que lo que procede es hacer una revisión cuidadosa y hacer las reformas que correspondan para que todo el código se apegue completamente a los lineamientos constitucionales y a las pautas de los tratados internacionales. ¿Qué papel deben jugar las comisiones de derechos humanos? Bien, creo que uno de los papeles muy importantes es señalar todo lo que vaya contra los derechos humanos, y no hay procedimiento más dramático que el procedimiento penal por lo que está en juego. Entonces aquí creo que las comisiones de derechos humanos tienen una tarea muy importante. Creo que las comisiones no solamente tienen que referirse a las violaciones de derechos en los casos que les llegan, en las quejas, sino también pueden dar opiniones sobre leyes, sobre disposiciones que no se apeguen a los derechos humanos. Luego viene una pregunta muy difícil: ¿cómo debería ser tratada la omisión del aparato estatal en la protección de los derechos humanos, concretamente la desaparición forzada? Bueno, pues hay normas internacionales y normas nacionales que regulan la desaparición forzada, y lo que ha sucedido en México es algo que se ha venido gestando durante mucho tiempo, es que la gran mayoría de los delitos, e incluso de los delitos muy graves, quedan en la impunidad y no se investigan. Nos llama mucho la atención un caso como el de Iguala, y nos llama la atención con toda razón. Pero está sucediendo algo terrible en el país, y no en este sexenio, viene sucediendo hace mucho. Una muchacha de 16 años sale de su casa, rumbo a la escuela, rumbo al trabajo, etcétera, a ver a su novio, y no regresa. Y hay miles de casos. Lo que sucede es que no hemos logrado tener policías y ministerios públicos de una gran calidad profesional, y la impunidad se ha disparado de una manera terrible. Conocimos del caso de Iguala porque ocurrió en plena calle y porque fueron de un golpe 43 desapariciones. Pero la impunidad, más allá de las desapariciones forzosas, es un mal que hemos visto con toda naturalidad. Nos indigna mucho, y con toda razón, que hayan desaparecido 43 estudiantes normalistas en Iguala. Pero no nos indignó tanto
no hubo el gran escándalo internacional cuando se fusiló en San Fernando a varios migrantes. El mundo ahí no hizo escándalo. No hicimos escándalo tampoco cuando, durante una manifestación de normalistas, una bomba arrojada por un normalista, fue a dar a una gasolinera, y un trabajador heroico, Gonzalo Rivas, que logró que no se incendiara la gasolinera, murió quemado por esa bomba. Y a nadie le importó, y a nadie le importa. Nadie exige en manifestaciones que se le haga justicia. Nadie exige que no haya impunidad para este caso. Es decir, hay también aquí una actitud de la sociedad que es bastante deplorable. Es muy fácil en una manifestación decir fue el Estado, etcétera, pero en la propia sociedad hay una actitud que creo que no corresponde a lo que sería una sociedad interesada en los derechos humanos. ¿Cuál es su opinión respecto a que ninguna detención puede exceder el plazo de 26 horas? Sin embargo, en el arraigo se excede por mucho plazo. Bueno, creo que lo dije con toda claridad. El arraigo es una medida cautelar sumamente abusiva. No es ilegal porque está en la ley, no es anticonstitucional porque está en la Constitución, pero es terriblemente abusiva y me parece que viola tratados internacionales según los cuales la detención preventiva debe ser la menor y solamente en casos que lo ameriten y no debe ser la regla. Muchas gracias. Maestro. Muchas gracias. También lo haré de manera muy esquemática. Marco Antonio Avilés pregunta si será necesario adicionar mayor intervención del juez de control durante la investigación complementaria con el objeto de conocer los avances que existan en la misma y con ello evitar que ésta quede suspendida hasta que vence el término. El control que establece aquí el Código Nacional de Procedimientos Penales es que ya en la investigación complementaria el defensor tiene pleno acceso a la investigación. De hecho, el defensor puede conocer los pormenores del avance de la investigación en cualquier momento y de hecho puede aportar pruebas ante el Ministerio Público que necesariamente, en un deber de lealtad, el Ministerio Público tiene que tener en consideración al momento de formular o no una acusación o acudir a alguna salida intermedia al procedimiento. Y más bien aquí lo que debe ocurrir es que los jueces no concedan plazos de investigación complementaria a diestra y siniestra, ¿no? Sino solamente cuando se justifique y sobre todo haciendo un uso eficaz de las medidas cautelares. Si logramos evitar el abuso de la prisión preventiva, si en verdad acudimos a todas las medidas que alternativamente nos establece el Código Nacional y la ciencia y la técnica ya podemos utilizar y no necesariamente la prisión preventiva, el problema podría no ser tan grave en un futuro, ¿no? El problema es que todas las investigaciones complementarias o la gran cantidad de investigaciones complementarias estén implicando privaciones de libertad en prisión preventiva. Ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado. Una pregunta muy interesante, ¿a quién beneficia el sistema acusatorio? Pregunta Jorge Escalante Hernández. El sistema acusatorio está diseñado para que beneficie a todos, tanto al inculpado como a la víctima y a las demás partes que están interviniendo en el proceso. Si se trata, dice la Constitución, de que el delito no quede impune, pero también de proteger al inocente y que los daños causados por el delito queden reparados, de tal manera que lo que se pretende es que beneficie a todos. Ni está hecho para castigar al inculpado, ni está hecho para acreditar y satisfacer los derechos que está haciendo valer la víctima, ni para otra cosa, sino para que en un ejercicio, en un equilibrio de derechos y de deberes procesales, todas las partes queden satisfechas. Tanto así que por ejemplo, ahora ya se habla de una justicia restaurativa, ¿no? Que implica precisamente eso. Se habla ya no de un proceso penal, se habla de un conflicto de naturaleza penal, ¿no? Es un conflicto que debe resolverse por partes. Entonces, teóricamente, tiene que beneficiar a todas las partes. ¿Existen incidentes procesales en el Código Nacional y en qué supuestos se pueden interponer? Pregunta Justino Flores. Como tal, incidentes procesales, el Código Nacional puede entender esta institución procedimental como
el caso en que en cualquier momento a lo largo de la investigación cualquiera de las partes puede acudir a un juez de control, pedirle una audiencia que cite a la contraparte para hacer valer cualquier incidencia o cualquier situación que considere que debe de resolverse preliminarmente, ¿no? En lugar de imaginarnos los incidentes como ahora los conocemos, que es un escrito y luego se le da vista a la otra parte, viene una sentencia interlocutoria, en el sistema acusatorio uno va, le pide al juez una audiencia, el juez cita a la contraparte y de manera oral ahí se van resolviendo las incidencias que se vayan planteando en ese momento. Si ustedes han tenido alguna experiencia, por ejemplo, en ver cómo ocurren este tipo de audiencias en sistemas donde ya tienen muchos años con los procesos orales, podrán coincidir conmigo en que a veces se ven salas como estas llenas de partes ahí sentadas y está aquí el juez y van pasando, ¿no? A ver, ustedes dos pásenle, que no, pues tenemos esta incidencia y el juez en ese momento resuelve y los que siguen, ¿no? Y van teniendo así, van dando los turnos de las audiencias. Es lo que se persigue, que esto sea muy fluido, que sea muy fácil, que sea oral por eso, pero que claro quede siempre resguardado, ¿no? Me pregunta Anónimo cómo se vislumbra el juicio de amparo en el nuevo sistema de justicia, que si con una figura que puede combatir investigaciones arbitrarias. El amparo se ha discutido también mucho y ha sido motivo de mucho análisis. En este sentido no cambia el amparo, sigue siendo el proceso de control de la constitucionalidad de los actos de la autoridad. Tiene matices cuando se trata de la audiencia del juicio oral. El amparo directo, cuáles pueden ser los efectos que se concedan en relación con un proceso oral que ya es irrepetible. Pero quitando la audiencia oral, a lo largo de la investigación, pues ahí está el juez de distrito siempre, ¿no? Ahí estará en espera de que eventualmente las partes insten, le planteen algún acto, alguna demanda que implique un control de la constitucionalidad de actos que están ocurriendo ahí entre la autoridad que sea, ¿no? En ese sentido no hay mayor cambio. Puede ser complicado para el juez analizar las pruebas, el acto reclamado, tal y como aparece ante la autoridad responsable. Pero en la investigación preliminar, en la investigación complementaria, ojo, no olvidemos que hay registros. Todos los actos de investigación quedan en un registro. No se va a llamar averiguación previa ni expediente, se le va a llamar carpeta. Pero es un registro. Y ese registro, esa documentación, o los audios que pueden existir, los videos que pueden haber, son los elementos que un juez de distrito tomará para apreciar el acto de la autoridad. Iván Negrete, si el imputado se reserva su derecho a declarar y después decide hacerlo, ¿cuál sería el momento en la etapa de investigación para hacerlo? El momento de la declaración ante el juez de control es precisamente en la audiencia inicial. Sin embargo, nada impide que en cualquier otro momento de la investigación el imputado declare, solamente que esto será manejado como una entrevista. El Código Nacional de Procedimientos Penales le llama entrevista. Aquí el punto importante es que una vez que se ha citado el inculpado a la entrevista, ya tiene pleno acceso a los registros de la investigación. Si el inculpado ha decidido no declarar en ningún momento, no declara ante el juez en el momento de la formulación de la imputación, hay una investigación complementaria y ahí decide declarar, de hecho va a ocurrir cuando se vayan a los procesos abreviados, podrá hacerlo, nada lo impide, y esa declaración tendrá el efecto correspondiente a la pretensión procesal que ahí se busque. Si es un proceso abreviado, que parte de un reconocimiento de responsabilidad y de un planteamiento de solución entre el Ministerio Público y la Defensa, claro que tendrá que haber alguna declaración en ese momento, ¿no? Entonces nada lo impide, no es algo que procesalmente esté cerrado. Y finalmente una pregunta que dejé al último porque me parece muy interesante, es que si en un acto de investigación el Ministerio Público le pide al juez que ordene la toma de una muestra en el imputado, si se viola el principio no de autoincriminación. Es una pregunta muy interesante. A mí me gustaría, y voy a ver va a ser muy interesante ver qué van a ir resolviendo sobre el particular. Si a mí me toman una muestra de fluido o de vello, ¿esa muestra me puede autoincriminar? Muy probablemente sí. ¿Pero qué entendemos por la autoincriminación? La autoincriminación la entendemos como un acto voluntario de reconocimiento de una responsabilidad. Si lo entendemos como un acto voluntario, pues el que me tomen una muestra de cabello, pues no es un acto de autoincriminación. Pero si entendemos el acto de autoincriminación como un elemento de responsabilidad en mi contra, un elemento procesal en mi contra, que parte de mi corporeidad, de mi sentido, de lo que yo digo, de lo que puedo producir de mi mismo cuerpo, de mi mismo ser, pues podría ser que sí. En principio, yo me uno más a la teoría que habla de que la autoincriminación deriva de un acto voluntario. Y en ese sentido, que me tomen una muestra de fluido
corporal no es un acto voluntario en ese sentido, tanto así que incluso fue necesario en la pregunta ir con un juez de control para que me tomen esa muestra, ¿no? Pero bueno, son temas que se van a ir resolviendo seguramente en la interpretación que van haciendo nuestros tribunales federales. Muchas gracias. Gracias. Cedo la palabra al doctor Hernández Pliego. Un par de preguntas que responderé también muy brevemente. Desde luego, para el licenciado Ramón López, él me dice que si nos estamos enfrentando a una política de gobierno sancionadora en lugar de prevenir el delito, me parece que no está reñida una cosa con otra, ¿no? Es decir, la circunstancia de que la sanción exista como consecuencia de la comisión de un hecho delictivo no está reñida con la circunstancia de que se tomen medidas para prevenir la comisión de delitos. Estas serie de medidas, bueno, pues van desde medidas generales como las que tienen que ver con la mejoría de las condiciones de vida, de las oportunidades de trabajo, de la instrucción escolar de la población, de la comunidad, etcétera, medidas preventivas de la comisión del hecho delictivo, hasta quien ha cometido un delito, pues tendrá que enfrentar la sanción. No excluye una cosa a la otra, ¿no? Y también el hecho de que si una persona insolvente no puede reparar los daños causados, sería moralmente apropiado para una persona de estas, de pobreza extrema, que no puede acceder a la libertad provisional. Debo decirles que el Código Nacional de Procedimientos Penales establece una serie de medidas cautelares, aparte de la prisión preventiva, una serie de medidas cautelares distintas del aseguramiento económico. Es decir, hay alrededor de 15 o 20 medidas cautelares distintas, aunque estoy de acuerdo que la medida cautelar a la que más se acude después de la prisión preventiva es a la garantía económica, es decir, a la prenda, a la hipoteca, a la fianza, al depósito en efectivo, etcétera. Actualmente hay algunas instituciones como la libertad provisional sin caución, en donde la palabra de honor del inculpado satisface es decir, es suficiente como para que lo pongan en libertad provisional, sustituyendo, como dice el doctor García Ramírez, sustituyendo su palabra de honor al poder de su firma, ¿no? Ahora, si es una persona en pobreza extrema y no puede acceder a la libertad provisional y se le fija como medida cautelar una garantía de carácter económico, bueno, pues entonces yo tendría que tomarlo del brazo y cantar junto con él el corrido aquel de: en este lugar maldito donde impera la tristeza, no se castiga el delito, se castiga la pobreza. Gracias. Antes de terminar, el doctor de la Barreda pidió... Un par de minutos. Alguien preguntó si nos estamos enfrentando aún más a una política de gobierno sancionadora. Ojalá. Lo que nos estamos enfrentando es una impunidad terrible. Política sancionadora la de Japón, donde de cada 10 homicidios se atrapa a 9 presuntos responsables. La de España, donde también de cada 10 homicidios se atrapa a presuntos responsables sin fabricación de culpables. Ojalá tuviéramos una política sancionadora. Lo que tenemos es una política terrible de impunidad. Procederé a darles el reconocimiento a nuestros ponentes y muchas gracias a ustedes por haber estado hasta estas altas horas de la noche y los esperamos mañana. Gracias.